¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo hoy con un hombre muy importante dentro de lo que es la educación superior de nuestra región. Y es un gusto y es muy grato poder conversar con quien es el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vázquez Lara, porque, bueno, la PUCB, como se le conoce, ¿no es cierto?, va camino a los 100 años, pero hay buenas noticias también para la región, como lo que tiene que ver con todo lo que están haciendo por el desarrollo regional. ¿Cómo está, rector? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Buenos días por la invitación que me han hecho para esta entrevista, que para nosotros es muy importante porque nos permite ponernos en contacto con muchas personas de nuestra ciudad, de la región. Para la Pontificia Universidad Católica del Paraíso es muy importante en este momento tener redes estrechas con la comunidad. Eso sin duda, rector, ya que usted lo señala, es fundamental que también la comunidad conozca lo que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, considerando que es parte prácticamente del patrimonio de la ciudad puerto de nuestra región cuando va camino hacia los 100 años. Efectivamente, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso es una institución que hoy tiene 95 años, que camina muy rápidamente al centenario. Es probablemente una de las instituciones más relevantes de la región de Valparaíso y por lo tanto tiene un rol muy importante en la actualidad, lo cumplió en el pasado y lo va a cumplir hacia el futuro. En varias materias. Primero, formando personas, que es lo que siempre hemos hecho y lo hemos hecho bien, y prueba de ello es los 7 años de acreditación que recibió nuestra Claro. universidad recientemente en el año 2022, y que es la máximo que puede recibir una institución a nivel nacional. Somos la única universidad que tiene 7 años en la región de Valparaíso. ¿Y Y cómo además, asume esto justamente? Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo asume esto de que lo acreditan por 7 años, siendo la única casa universitaria que lo logra? es una gran responsabilidad, en primer lugar, pero también estos 7 años es un acumulado. No es producto de una rectoría, es producto de muchas rectorías y de varias décadas. Son varias generaciones de profesores, de académicos, de investigadores, de funcionarios, también de estudiantes que han estado contribuyendo al desarrollo de la universidad. Entonces, lograr 7 años de acreditación actualmente es muy exigente, pero en nuestra opinión es un acumulado. La primera vez tuvimos 5 años, la segunda vez 6 años de acreditación, la tercera 6 años de acreditación y hoy día en un cuarto ejercicio 7 años de acreditación. En consecuencia, el resultado es producto de una historia de desarrollo institucional. Ahora, esta historia, ¿cómo la califica usted? ¿Cómo la cataloga? ¿Cómo nos cuenta lo que ha sido esta historia a quien lo estamos viendo a través de esta entrevista a fondo? Primero, es una historia que se hace cargo de un proyecto histórico. Cuando digo un proyecto histórico, un proyecto institucional histórico. Surge el año 28 con la apertura de la universidad, con una clara vocación e identidad. Nosotros somos una universidad que es católica, que es de excelencia y con una gran vocación pública. Entonces, esta vocación pública se ha expresado en numerosos momentos de la historia de la universidad en los últimos 95 años. Hemos estado contribuyendo fuertemente al desarrollo regional, hemos estado generando investigación para abordar los problemas de la región y del país. Somos la única universidad que tiene un porcentaje tan alto de estudiantes de otras regiones que vienen a estudiar a Valparaíso. Entonces, tenemos en torno al 35% de nuestros estudiantes que vienen a Valparaíso a estudiar de otras regiones. Entonces, somos una institución que aun cuando está en Valparaíso es de carácter nacional. Ahora, esto cada vez es más difícil de lograr, porque la situación de Valparaíso, todos la conocemos, no es la que nosotros quisiéramos y claramente lo que se ha visto en los medios, en la situación, desde el estallido social en adelante, ha deteriorado muy fuertemente la ciudad y por lo tanto, con legítima razón, muchas familias se hacen la pregunta si es seguro o no mandar a sus hijos a Valparaíso. Entonces, para nosotros como universidad es muy importante seguir siendo una institución nacional con un porcentaje tan alto de jóvenes de otras regiones, pero para eso necesitamos el apoyo de las autoridades
de la ciudad y de la región para que Valparaíso, Viña del Mar sigan teniendo unos niveles de seguridad que permitan que las familias sigan confiando en las instituciones que están acá en la ciudad. Ahora, rector, ustedes han hecho esfuerzo. Por ejemplo, se pintó completo, se recuperó, ¿no es cierto?, la fachada del edificio histórico que está ubicado ahí en el inicio de la Avenida Argentina, ¿no es cierto?, en Valparaíso. Un lindo edificio que incluso es postal para muchos turistas que vienen a Valparaíso y a nuestra región. También tienen otras sedes, se han esforzado, pero ¿siente que hoy día cuentan con ese apoyo de las autoridades que usted señala necesitan? Nosotros hemos contado con el apoyo del gobierno regional. La restauración de la Casa Central de la universidad se realizó esencialmente con aportes del gobierno regional. Que este edificio es un edificio de carácter patrimonial, es monumento nacional y por lo tanto fue muy significativo el aporte económico que nos proporcionó el gobierno regional para su recuperación y restauración. Es cierto que también la universidad puso recursos propios para poder alcanzar esta restauración que en opinión nuestra fue muy bien lograda. Volver a pulir el edificio, volver a dejarlo en las condiciones en que hoy día está, claramente un orgullo para la ciudad y para la universidad. Al mismo tiempo, hemos estado generando ese mismo proceso en otras dependencias de la universidad, tanto edificios modernos como puede ser Curauma, con la arquitectura contemporánea, como en otros recintos en Sausalito, en Viña del Mar. Hemos estado conservando varios edificios que tienen un carácter patrimonial, como por ejemplo el Palacio Valle, donde está el Instituto de Historia. Y recientemente tomamos la decisión de acordar con la comunidad de la Casa Italia la compra del terreno y la restauración de la casona. Para nosotros, como universidad, es un esfuerzo significativo. Creemos que es en bien de la ciudad, de la comunidad, rescatar un lugar que era simbólico en la ciudad de Viña del Mar y que lo podemos destinar a desarrollo con la ciudad. Entonces, Ahora, perdón, precisamente el día de ayer sí, pues usted me firmamos, señala esto y quería esa es la preguntárselo, noticia, porque los accionistas, ¿no es cierto?, de forma unánime, de la que Italia son efectivamente. 914 miembros, tengo entendido aproximadamente, votaron a favor justamente de esta adquisición por parte de usted, lo que sin duda es una gran noticia para Viña del Mar, donde en lo que es el Par Viana Álvarez, como le llaman hoy día, ¿no es cierto?, en su momento fue histórico por la cantidad de palacios, palacetes, casonas importantes que tenía y hoy día quedan muy pocas. Y recuperar la Casa Italia, sin duda, rector, creo que es un tema para felicitar a la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque ese inmueble fantástico, maravilloso, se estaba perdiendo. Efectivamente, para nosotros es una alegría que finalmente la Junta de Accionistas haya aceptado el ofrecimiento económico, la oferta económica que hicimos y que ya tenemos la promesa de compra-venta y ahora lo que corresponde entonces es materializar definitivamente la compra, la escritura, la inscripción en el conservador de bienes raíces e iniciar el proyecto que estamos imaginando en el lugar, que pasa por la restauración, naturalmente, de la casona y de los jardines eran muy hermosos, todas las personas que pasaban por allí efectivamente veían un lugar que era de una gran dignidad y de un gran valor patrimonial. Entonces, para nosotros como universidad es una muestra aún más de responsabilidad con la ciudad y con la recuperación del patrimonio histórico, en este caso arquitectónico, de la ciudad de Viña del Mar. También nos alegró muchísimo saber que la comunidad de la región fue esto visto muy positivamente, no solamente por los accionistas que tomaron la decisión y a quien agradecemos la confianza que finalmente depositaron en la institución, sino que también en autoridades de distinto tipo que se manifestaron con alegría que la universidad se haya hecho cargo de esta tarea, de esta empresa de restauración. Y por lo tanto, y la disposición a generar un proyecto de restauración que pase por todas las revisiones, obviamente, que hoy día se estilan en estas materias,
en esa restauración. Así que estamos muy contentos como universidad de tener este encargo, lo vemos, y de un espacio que esté abierto también a la comunidad de Viña del Mar. Rector, ¿qué nos puede adelantar del proyecto en cuanto a lo que ustedes piensan debiera ser la nueva Casa Italia? ¿Va a seguir llamándose Casa Italia? Porque históricamente, ¿no es cierto?, así ha sido conocida. Seguramente le pueden colocar nombre de la PUCB con alguna sede, pero usted sabe que está en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, esto de la Casa Italia. Usted tiene mucha razón. El concepto Casa Italia está acuñado en la memoria de las personas. Cuan- Actualmente hay proyectos que quieren cambiar de nombre a las cosas, pero cuando las lugares ya tienen nombre y están acuñados en el imaginario de las personas, normalmente esos proyectos duran muy poco, porque prima lejos el que está acuñado. Y ejemplos de sobra hay en las ciudades. Uno cuando está en Santiago no habla de la avenida General Bernardo Higgins, dice la Alameda, punto. No, no, así se expresa. Entonces cambiarle nombre a los lugares eh, con una denominación en función de otros objetivos, a nosotros nos parece que es un poquito absurdo. Mejor es aprovechar ese imaginario que existe ya en la comunidad y ponerlo en valor. Entonces, no tenemos ningún inconveniente de mantener la expresión Casa Italia, sobre todo en la casona, y para buscar el nuevo destino institucional que queremos impulsar desde allí. Eso le da identidad. Actualmente también llegamos a un acuerdo muy interesante con el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Agua Santa. Ya nos vamos a hacer cargo del monasterio, precisamente obviamente va a vivir un ajuste, una restauración, para convertirlo en residencia de investigadores internacionales. Nuestra universidad avanza fuertemente en un camino de internacionalización. Y para ello necesitamos un lugar que tienen la mayor parte de las universidades del mundo lo tienen, que es una residencia para investigadores internacionales. Y el monasterio de las Carmelitas Descalzas en Agua Santa, al lado de la Gruta de Lourdes, es un lugar precioso, un monasterio con un valor patrimonial también de alto valor, y por lo tanto ya llegamos a un acuerdo con las hermanas. Por lo tanto la universidad va a asumir la administración del lugar y allí vamos a generar esta residencia de investigadores que complementa aún más nuestro compromiso con la ciudad de Viña del Mar en este caso y con el rescate patrimonial, porque ese monasterio es Sí. una joya arquitectónica que también creemos que es importante conservar y mantener. Fundamental, sin duda, rector. Importante noticia la que está entregando. Mire, hablábamos de la Casa Italia y usted inmediatamente nos da esta otra muy buena noticia. Y sabe, yo creo que ahí hay un tema fundamental que destacar, porque cuando hoy se habla que en nuestro país, en nuestras ciudades, se necesitan recuperar espacios públicos, se necesitan recuperar este tipo de inmuebles que muchas veces están abandonados. El caso de la Casa Italia es lamentable, cómo quedó, ¿no es cierto? Y para lo que se lo utiliza hoy día, incluso después de varios incendios. Pero esto implica además que instituciones como la universidad, en este caso ustedes como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también están jugando un rol fundamental en esto de recuperar inmuebles, recuperar espacios públicos, y eso tiene que ver también con la seguridad, con la tranquilidad mental de quienes viven en las diferentes comunas de nuestra región, rector. Efectivamente, mire, el tema de seguridad es un tema que atraviesa a a todas las personas. Es un fenómeno psicológico de percepción, pero también es real. Por lo tanto, las instituciones tenemos el compromiso, por una parte, de rescatar y restaurar, pero también tenemos que hacer un llamado a la comunidad para que cuiden este patrimonio que las instituciones no hacemos cargo, porque claramente restaurar un edificio y mantener un edificio histórico es mucho más oneroso que construir un edificio nuevo, moderno, ¿no? De cristal. Más rápido, más fácil, menos obligaciones. Pero creemos como universidad, si no somos
Si las universidades no nos hacemos cargo de esto, ¿quién se puede hacer cargo de ello? En- y se va rompiendo esta historia y sentido de pertenencia de los ciudadanos. Entonces, aquí hay dos tareas. No solamente hacer la inversión, que va a implicar restaurar estos lugares, sino que al mismo darle una nueva funcionalidad. Cuando los espacios se habitan, se mantienen. Cuando los espacios, los centros históricos, los cascos históricos comienzan a despoblarse, el deterioro es muy rápido. Esto está estudiado completamente por parte en otros países. Y la restauración de los cascos históricos es clave va de la mano con el poblamiento. Los cascos históricos no pueden convertirse en unos espacios museísticos, sino que tiene que ser vivido y habitado por personas. Y eso es clave. Entonces, el instalar una sede de una universidad en ese lugar, al lado del metro, para nosotros era muy importante también como vía de comunicación. Entonces, pero el llamado a la comunidad a cuidar este patrimonio es muy importante. Eso, yo creo que ahí hay una responsabilidad Ahora, hay un... ciudadana Sí, y perdón. una responsabilidad de las autoridades para garantizar también los mínimos de seguridad de esos espacios. Sin duda, son tan buenas noticias que dan ganas de seguir, ¿no es cierto?, conversando del tema. Y hay otro tema que también es interesante, rector, Nelson Vázquez Lara, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque Valparaíso, nuestra región, nuestras comunas, sobre todo las de Gran Valparaíso, hablemos, concentrémonos en Valparaíso y Viña del Mar, se ha caracterizado porque surgen muchas veces proyectos de recuperación de edificios históricos. ¿Para qué hablar de lo que pasa, ¿no es cierto?, en el barrio Puerto Valparaíso? Y nos vamos en años, 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 años. De hecho, se colocan recursos muchas veces regionales y no se concretan. Entonces aquí también está la importancia de alguna forma de hacer un esfuerzo desde la educación superior, entidad de educación superior, para concretar este tipo de proyectos, rector. Efectivamente, mire, yo he conocido varios proyectos universitarios. Uno de los más interesantes fue el proyecto de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. La mayor parte de los recintos de la universidad, de esa universidad en Barcelona, están en el casco histórico de la ciudad. Edificios que se fueron deteriorando en el tiempo y que cuando se crea esta universidad por parte de la comunidad autónoma de Cataluña, al crearse no generó un campus como podía tenerlo la Universidad de Barcelona, donde me tocó estudiar, o la Autónoma de Barcelona, que está fuera de la ciudad, sino que fue una opción distinta. Fue instalar las distintas sedes de la universidad en la ciudad y en el casco histórico. Eso es una opción muy interesante también, pero para que eso ocurra, tienen que haber ciertas condiciones mínimas para el funcionamiento de una universidad. Ejemplo, transporte, ¿Sí? calidad del transporte. Dos, seguridad y probablemente algunos beneficios tributarios que le permita por un tiempo a la institución hacer la inversión. Y además, ciertas condiciones que cuando se discuten y aprueban los proyectos por parte de las autoridades públicas. Entonces, porque los edificios históricos no siempre sirven plenamente para instalar una sede universitaria, por lo tanto hay que hacerle algunos ajustes al interior de los edificios, manteniendo la fachada, manteniendo la estructura, por supuesto, pero hay que hacerle algunos ajustes para adaptarlo, edificios de vivienda, a un destino que no es vivienda, sino a un uso universitario. Bien, dicho esto, también se requiere una cierta flexibilidad en el proyecto. Entonces, repito, se requiere transporte, movilización, se requiere seguridad y se requiere una cierta amplitud y flexibilidad para que cuando las universidades presentamos proyectos de este tipo, también haya comprensión que el nuevo uso o habitabilidad de esas construcciones son como sede universitaria y no residencia de casa. Y entonces es clave que haya un conjunto de ideas en conjunto de apoyar este tipo de iniciativas. Y además, exenciones tributarias o subsidios por parte del
Estado para la mantención. Mire, es más difícil, no es, la inversión inicial es importante, pero lo que más oneroso es la mantención de estos edificios patrimoniales en el tiempo. Entonces, las instituciones pensamos bastante antes de comprometernos con un proyecto concreto de este tipo, porque los gastos operacionales constantes de un edificio histórico son muy, muy onerosos. Lo, lo, todo lo que es los techos, la caída de agua, la mantención, la red eléctrica, bueno, todo eso implica una mantención permanente y continua que hace que mantener un edificio, comprometerse con un edificio histórico sea siempre mucho más complejo que con un edificio nuevo. Entonces, allí es donde necesitamos políticas públicas de parte del organismo público que permitan esa flexibilidad y además apoyen entonces bajo incentivos concretos la restauración, pero sobre todo habitar estos edificios históricos. Sin duda, yo insisto y qué bueno, rector, que se hayan tomado la determinación y se recuperen, en este caso, la histórica Casa Italia y también lo que nos señalaba, ¿no es cierto?, de las Carmelitas Descalzas y el Agua Santa, por ahí en ese sector al lado de la parroquia Lourdes. Y más importante lo que usted señala, nos quedan pocos minutos solo para cerrar este punto tan interesante, es que también haya comprensión por parte muchas veces del Consejo de Monumentos Nacionales, porque cuando son edificios históricos colocan una serie de trabas y ahí muchas veces, ¿no es cierto?, separan lo que son las restauraciones de estos inmuebles. Rector, nos quedan pocos minutos. Usted hablaba de la internacionalización de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero yo no le puedo dejar de comentar algo que me ha llamado la atención. La cantidad Cuente. de proyectos que surgen al interior de la universidad, parte de alumnos de grado y posgrado, ¿no es cierto?, que están siendo mirados desde el extranjero, que incluso postulan a becas. Hay proyectos de parche en el área de la salud internacional, ¿no es cierto?, importante. Hay temas que tienen que ver con lo satelital, hay otros temas que tienen que ver con lo cibernético. La importancia, esto implica, ¿no es cierto?, que también no solo se debe hacer una inversión hacia afuera, sino que una inversión hacia adentro, hacia el interior, para crear las condiciones que permitan este tipo de desarrollo, más aún considerando en el momento tecnológico que estamos viviendo en esta nueva revolución, ¿no es cierto?, en que se habla de la inteligencia artificial y otros elementos más, rector. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo lo califica usted? Mire, es un desafío muy importante adecuar las universidades a los desarrollos nacionales e internacionales. Este país, en nuestra opinión, necesita aclarar con prontitud cuál va a ser el modelo de desarrollo que va a abordarse para los próximos años, en más de una década, con una mirada y visión de futuro, en el contexto del desarrollo internacional. Eso, ese desarrollo nacional en el contexto de desarrollo internacional no está definido. Y por lo tanto, para las universidades no es fácil insertar nuestro proyecto educativo sin tener claridad cuál es el modelo de desarrollo del país. Entre el 90 y el 2006, agreguemos hasta el 2010, sí hubo unas definiciones país que permitieron al país enfrentar su desarrollo y al mismo tiempo las universidades diseñar nuestros planes de desarrollo estratégico en función de esos desarrollos. Apertura internacional, fuertemente con tratados y acuerdos internacionales, con una inversión en infraestructura importante y significativa, de modernización, con una apuesta muy importante por la educación secundaria a larga jornada, crecimiento de la matrícula en educación superior, etc. Una apertura al mundo. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día no tenemos esas definiciones. Creemos sí, al mirar la experiencia internacional, y nuestra universidad que está en este momento elaborando su plan de desarrollo estratégico, estamos cerrando, hicimos un diagnóstico muy acogiendo estos desarrollos, ¿de qué nos damos cuenta? Uno, que el mundo del trabajo está cambiando significativamente, producto, la automatización, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico cada vez mayor. La necesidad de que nuestros estudiantes aprendan inglés es muy significativo. Y además el desarrollo de habilidades blandas y transversales, muy significativo. Entonces, porque nuestros
egresados hoy día ya no solo van a moverse en un contexto local o regional, van a estar interactuando con otros profesionales de otras latitudes. En los próximos 10, 20 años necesitamos, ¿no?, entender el cambio que está viviendo el mundo del trabajo y el desarrollo de la cultura. A eso, entonces, hay que pensar que hay varios oficios y profesiones que hasta ahora tenían un valor en la sociedad, pero que ha ido perdiendo ese valor por el cambio tecnológico y como tal. Entonces, en ese contexto, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso actualizó su visión estratégica de largo plazo y además el plan de desarrollo estratégico se comprometió con varias cosas. Uno de esos está todo el tema de la internacionalización, como usted está señalando. ¿En qué estamos viendo la internacionalización? Fuertemente en los doctorados. Nosotros tenemos 19 doctorados, todos acreditados, con buenos años de acreditación. Somos de las pocas universidades que tienen un número tan significativo de doctorados, que es la clave para la investigación y el desarrollo de abordar problemas país. Sin doctorado, sin conocimiento científico, es muy difícil abordar el desarrollo del país. Entonces, vemos ahí muy necesaria una política clara en materia de incentivo a la investigación. Perfecto. La ministra de Ciencia y Tecnología ha dado señales, todavía no está tan claro cómo va a ser el modelo de financiamiento de esa investigación a través de fondos basales, pero claramente hay un anuncio que por ahí va a venir. Entonces, Bien. La internacionalización para nosotros es clave. Movilidad de estudiantes y profesores, proyectos de investigación, internacionalización de los doctorados. Perfecto. Rector, se nos ha pasado rápidamente el tiempo de esta conversación, ha sido muy interesante, con muy buenas noticias, y le agradezco entonces la posibilidad que haya conversado con nosotros y a través nuestro con nuestros televidentes en esta entrevista a fondo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la acogida en esta entrevista que nos permite mostrar la visión que tiene esta universidad de cara a la región, al país. Muchas gracias. Gracias a usted entonces, rector Nelson Vázquez Lara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A ustedes muchas gracias. Importantes noticias, interesante entrevista entonces con el rector de una de las más importantes universidades de nuestro país y que es justamente de nuestra región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia.